continuar además con el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo. Después, Salcedo y Álvarez y colaboradores plantean que el eje fundamental de la enfermería sería o es identificar el déficit entre la capacidad potencial de autocuidado y las demandas de autocuidado de los pacientes o de los usuarios, ¿no? Entonces, acá estaría bueno identificar ese déficit que tiene y realmente si se lo puede propiciar el cuidado o no. Porque esto es lo que hablábamos, ¿no? Creo que lo hablamos. Me acuerdo que de Junín alguien dijo, claro, el que no está en salud mental, por ahí eso no lo ve. Decíamos que si hacemos por la persona lo que la persona puede hacer por sí mismo, en lugar de ayudarlo, en realidad estamos interponiéndonos con su desarrollo, con su capacidad de crecimiento, digamos, eh, y su capacidad de resiliencia por ahí para recuperarse ya puede ser una enfermedad o puede ser un accidente o puede ser, digamos, las diferentes cosas que le hayan pasado. Si nosotros vamos resolviéndole todo y no dejamos que él lo haga por sí mismo, complicamos su recuperación. Pero digo, eso también es la labor de enfermería, ver hasta dónde yo le puedo pedir al otro que haga por sí mismo y hasta dónde no. Es decir, una persona que recién sale de un postoperatorio, digamos que de miembros, de miembros inferiores o de la parte baja del abdomen, ¿no? Que sabemos lo peligroso que es que se forme un trombo, porque la persona se queda quieta. Entonces, ¿hasta dónde yo le puedo pedir, si la persona tiene la suficiente analgesia, está bien con su faja correspondiente, con la venda apretada, ¿sí? Que mueva, que lo levante, o sea, ahí es como que es un trabajo fino para saber hasta dónde yo le puedo pedir y hasta dónde el otro me puede dar, ¿no? Y que va a ser personal también, porque no todos, por más que tengan la misma edad, qué sé yo, habrá mujeres que tienen, no sé, vamos a poner 50 años y se le hace una histerectomía, no va a ser lo mismo. Por ahí la fuerza muscular y la fuerza que tenga para recuperarse una persona o una mujer que esté yendo al gimnasio y que haya tenido un hijo o dos, que una que haya tenido, no sé, múltiples partos y que haya quedado con los músculos muy estirados del abdomen. Entonces digo, bueno, la recuperación, el dolor, la capacidad de respuesta va a ser diferente. Por eso también es importante que esto sea individualizado. Entonces, la meta de enfermería sería eliminar el déficit de tal forma que se cubran los requerimientos, necesidades universales del desarrollo y se limiten las desviaciones en la salud. Después, el autocuidado se define como la responsabilidad que tiene cada individuo para el fomento, conservación y cuidado de su propia salud, por lo que se hace necesaria la individualización de los cuidados y la implicación de los usuarios en el propio plan de cuidados y otorga protagonismo al sistema de preferencias del sujeto. Es lo que decíamos recién, ¿no? Por otro lado, supone trabajar con aspectos relacionados con la motivación y cambio de comportamiento y hacer de la educación para la salud la herramienta principal de trabajo. Es decir, si nosotros queremos que la persona ejerza su autocuidado, el rol de enfermería en cuanto a la educación
va a ser fundamental, digamos, es casi como el pilar, ¿no? Entonces, Oren propone los siguientes métodos de asistencia de enfermería que se van a basar en la relación de ayuda y o suplencia de los enfermeros hacia el paciente. Y son actuar en lugar de la persona, por ejemplo, en el caso del enfermo inconsciente. Ayudar u orientar a la persona que es ayudada, como por ejemplo en las recomendaciones sanitarias a las mujeres embarazadas. Apoyar física y psicológicamente también a la persona, por ejemplo, al aplicar el tratamiento médico que se haya prescrito. Promover un entorno favorable al desarrollo personal, por ejemplo, en las medidas de higiene y también podría ser de protección que se puede desarrollar en las escuelas. Ustedes saben que en Estados Unidos y en otros países tienen una enfermera que está en la escuela y que trabaja, digamos, con la población estudiantil en desarrollar, por ejemplo, bueno, prevención de enfermedades de transmisión sexual, prevención de suicidio, eh, bueno, todo lo que tendríamos que hacer si nosotros estuviéramos en una escuela, ¿no? Enseñar a la persona que se ayuda, por ejemplo, la educación a un paciente portador de una cardiopatía congénita en cuanto a la higiene y actividades que debe realizar por sí mismo. Por tanto, para aplicar el modelo de Oren deben tenerse presentes las siguientes pautas. Hay que examinar los factores, los problemas de salud y el déficit que tiene la persona de autocuidado. Realizar la recogida de datos acerca de los problemas y la valoración del conocimiento, las habilidades y la motivación y orientación. Bueno, acá ya desaparece la palabra paciente y aparece cliente. Ustedes pónganle usuario si quieren, si les choca cliente. Analizar los datos para descubrir cualquier déficit de autocuidado, lo cual supondrá la base para el proceso de intervención o de cuidados de enfermería. A diseñar y planificar sería el proceso de atención de enfermería, ¿no? Después de valorar estas cuestiones. Diseñar y planificar la forma de capacitar y animar al cliente para que participe activamente en las decisiones del autocuidado de salud. Y por último, poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de cuidado u orientador, contando siempre con la participación del cliente. Y después, la otra cosa que tenemos que saber de Orem es que ella desarrolla 8 requisitos universales. Bueno, ¿qué son los requisitos universales? Son los que precisan todos los individuos, según Orem, para preservar y mantener su funcionamiento integral como persona e incluyen la conservación del aire, el agua, alimentos, eliminación, la actividad y el descanso, la soledad y la interacción social, la prevención de riesgos y promoción de la actividad humana. Entonces, estos requisitos representan los tipos de acciones humanas que proporcionan las condiciones internas y externas para mantener la estructura y la actividad que a su vez van a apoyar el desarrollo y la maduración humana. Y también, según Oren, van a fomentar positivamente la salud y el bienestar de la persona. Bueno, acá tienen, ¿sí? Los 8: ingreso suficiente de aire, agua, alimentos, eliminación urinaria e intestinal, actividades y descanso, soledad y comunicación social, prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano, y por último, promoción del funcionamiento humano y el desarrollo dentro de los grupos sociales de acuerdo al potencial humano. Y esto me parece que hay que como que destacarlo porque por ahí, digo, yo, si soy ciega de nacimiento, no quiere decir
que no pueda desarrollar todo mi potencial humano. Lo voy a poder desarrollar, bueno, por supuesto, depende en la sociedad donde yo nazca como ciego, podré desarrollar más o menos todo mi potencial, ¿sí? Mi hijo, por ejemplo, en Alemania vivía en una ciudad que nació, o que se le dice vulgarmente, la ciudad de los ciegos, ¿no? Se llama Marburgo el lugar. Fue el primer lugar en Alemania que los papás de niños ciegos se juntaron porque en los lugares donde vivían no había escuela para ciegos. Y fue ahí en ese lugar donde se abrió la primera escuela primaria completa para ciegos. Entonces, claro, como los padres, las familias se fueron mudando para que sus hijos pudieran desarrollar todo su potencial, después, por supuesto, siguieron con el secundario. Y después, por supuesto, con las universidades. Pero después es toda la ciudad adaptada para ciegos. Es decir, vos te parás en un semáforo y te apoyás en el semáforo y está todo escrito en braille, que es un semáforo y dónde tienen que tocar los ciegos para que el semáforo corte, ¿no? Porque ahí se manejan así, vos lo cortás al semáforo, como peatón. Eh, Todo, por donde vayas, está todo pensado para los ciegos. Igual vi un montón de otras cosas, de cuestiones que están como, como la sociedad, digamos, trata de que la persona que tiene diferentes discapacidades físicas eh, se sienta que pueda desarrollar todo su potencial. Un día íbamos caminando y veo dos que no quise prestar mucha atención, pero uno casi tendría una parálisis muy importante porque era una silla tipo casi camilla adaptada y no tendrían, no eran muy grandes. Y se iban riendo por las calles. Las calles son todas en subida y en bajada, pero estaba todo adaptado para que pudieran andar, reírse y divertirse y disfrutar como cualquier persona normal, cosa que me pareció maravillosa, por supuesto. Pero digo eso, ¿no? El desarrollo del potencial humano, de acuerdo, digamos, a lo que cada uno tenga y traiga en su mapa genético para poder desarrollar. Ustedes piensen que acá, en Argentina, quizás haya muchos chicos en el norte que nazcan con un mapa genético bien, normal, para ser una persona que pueda desarrollar todas sus potencialidades y no la puede desarrollar porque no se puede cumplir ese mapa genético porque la desnutrición que hace que el cerebro se pueda desarrollar y cumplir con eso que viene genéticamente predispuesto, no se cumple porque si te afecta la desnutrición antes de los 2 años, vas a quedar con un montón de déficit que no venían en tu mapa genético, ¿sí? Que fueron producidos por el medio ambiente. Entonces, en el desarrollo del potencial humano, digo esto, se me ocurre la desnutrición, pero puede ser porque haya contaminantes o puede ser que haya un montón de cosas. Entonces, está bueno tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿no? Que OREM las aborda. Bueno, ¿estamos hasta acá? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Yo me sí. quedé Bien. pensando lo que vos dijiste de la adaptación en la ciudad donde está tu hijo y acá, bueno, más allá de eso, de que cuesta desde la infraestructura adaptar las cosas, la gente sigue poniendo el auto en la vereda, por ejemplo. También, también. O en las rampas, por O en ahí te las rampas, encontraste es los tremendo. estacionó Sí. en la rampa. Eh, sí, bueno, y mira, yo no pude ir el año pasado, creo que este año se va a ir, yo les conté a ustedes también el año pasado, que o sea, la directora del instituto, Marita Lázaro, hizo un encuentro con familiares y una asociación de sordomudos.
Y bueno, y es impresionante lo que nos falta como enfermeros desarrollar para poder llegar a estas personas, educarlas, acompañarlas cuando están en una situación de internación o una situación de enfermedad. Nosotros no nos formamos, no desarrollamos herramientas de comunicación para ayudar a las personas que tienen discapacidad física. Nada, como que eso queda ahí como en nada, a la disposición de que cada uno tenga, y bueno, entonces nada, lo queremos plantear también como la lengua de señas, y bueno, se está haciendo, yo sé que va a seguir este año, que el año pasado mis compañeras que pudieron ir me dijeron que estuvo fabuloso, y bueno, y ahí contaron, ¿no? Que por ejemplo ellos no tienen el, el- el doble sentido, entonces, o no pueden captar muchas cosas que nosotros captamos, así como el ciego, ese ejemplo que yo le conté del ciego, bueno, los sordos no tienen como doble sentido, entienden las cosas literales, entonces lo metafórico, cuando vos decís una metáfora, qué sé yo, salieron y los chicos salieron volando, por decir que salieron rápido, no lo entienden. No entienden qué querés decir cuando decís salieron volando. El lenguaje metafórico no lo comprenden. Entonces digo, bueno, qué sé yo, hay un montón de cosas que tenemos como para seguir creciendo, ¿no? Como enfermeros. Y después, otra de las cosas que a mí se me ocurrió cuando estaba ahí en Marburgo, en todos los lugares, digamos, los puntos, ponele, no sé, hay un castillo en la punta de la montaña, una torre, qué sé yo, bueno, a donde vos vayas está todo escrito en braille también. Entonces y yo tocaba, qué sé yo, y decía, ¿y esto con qué o sea, debe ser el alfabeto, por supuesto, el mismo alfabeto que tenemos nosotros, pero estará escrito en alemán, me preguntaba yo. ¿Cómo leerán o el braille es lo mismo en Alemania que en Argentina? ¿No? No lo sé. No sé, se me ocurrió preguntarme, ¿no? Digo, ¿el braille es lo mismo en alemán, en inglés, en castellano, en japonés o en chino? Bueno, no sé, hay un montón de cosas que no sabemos, ¿sí? Pregunta, profe, igual que los otros días, un día con Sol íbamos, con Solange a la facultad, y venía una chica con bastón. Viste que los disminuidos visuales tienen, de acuerdo a la cantidad que tengan, tienen un bastón combinado, uno liso. Sí, La uno blanco, uno ayudamos. amarillo. ¿Esta cuál tenía, Sol? ¿Te acordás? Creo que era blanco con rojo. ¿O rojo? Sí, blanco con rojo tenía. Dice Iba cruzando. Sí. que tenía poca visualización, pero tenía algo leve. Claro, Fue más que claro. nada porque venía bajando por la calle y Gaby la vio con el bastón y dice, esperó para ver qué hacía, porque venían autos. Entonces, bueno, cuando la intentó ayudar, le dijo que no, que estaba bien, que ella algo Podía. veía. Claro. Claro, el tema es que nos generó inquietud porque los autos, ella baja a la calle porque había escombros en la vereda. Los autos venían de atrás, entonces el auto que viene de atrás no ve el que va adelante con el... Pero bueno, ya que estábamos, le Claro, bueno, preguntábamos para qué era el bastón, qué acá representaba. acá me dice mi marido, buscó y dice que el bastón rojo y blanco indica que la persona que lo utiliza tiene sordo-ceguera, es decir, tiene una discapacidad visual y una discapacidad auditiva. Quizá leve en esta chica, porque si las escuchó, quizás Sí, lo fuera escuché leve. perfecto. Sí. Pero claro, cada color va designando hasta dónde tiene la disminución visual, qué sé yo. Pero bueno, pero no son cosas que nosotros manejemos, No, no. no. Y son cosas que, por lo menos, cuando nosotros fuimos al Congreso de Educación el año pasado, que había un enfermero que tenía una discapacidad auditiva,
él se encargó de desarrollar, y aparte lo llaman, si tiene que ir a un juicio y todo, va él, porque también está en juego todo lo que es la intimidad, el respeto a la intimidad de la persona. Porque si hay, suponete, que vos le tengas que hacer decir a la persona dónde le duele en su parte íntima, y bueno, se lo tiene que decir al traductor, que no es enfermero o que no es médico. Entonces ya, viste, es una cuestión de que el otro se siente incómodo en contar una intimidad a alguien que no es personal de salud. Entonces digo, bueno, es algo que estaría bueno que lo incorporemos como materias optativas o no dentro de la currícula, ¿no? Por lo menos la lengua de señas. ¿Sí? Profe, Sí, pasa lo mismo con la lengua de señas. No es lo mismo la lengua de señas que manejan en Argentina que en otros países. Siempre cambia, no es la misma. claro, claro, No claro, tienen los claro. mismos Sí, 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 significados. claro. Bueno, esto que yo pensaba, claro, en los ciegos pasa lo mismo en la lengua de señas. Así como nosotros nos expresamos con palabras que son propias del castellano, bueno, otros la tendrán para el idioma que se habla en el país al que pertenecen, ¿no? Bueno, seguimos con Henderson entonces. Bueno, Henderson está influida por el paradigma de la integración, situándose dentro de la escuela de las necesidades, y al igual que el resto de teóricas que forman parte de esa escuela, se caracteriza por utilizar teorías sobre las necesidades y del desarrollo humano para conceptualizar a la persona. Henderson reconoce en su modelo influencias que provienen de la fisiología. Bueno, Stackpole, no sé cómo se pronunciará, pero bueno, debe ser alguien que viene de la parte de la anatomía y la fisiología. Y después, desde la psicología, por Thorndike, no sé tampoco, pues, la TH se pronuncia como C, Thorndike, identificando las 14 necesidades básicas que van desde las necesidades físicas hasta las psicológicas y que son muy similares a las de Maslow. Bueno, ¿y cómo define enfermería Henderson? Dice, la única función de la enfermera es ayudar al individuo sano o enfermo en la realización de aquellas actividades que contribuyan a su salud o a su recuperación o a una muerte tranquila. Actividades que realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad y el conocimiento necesario. Asimismo, es preciso realizar estas acciones de tal forma que el individuo pueda ser independiente lo antes posible. Bueno, ella tiene en cuenta acá esto que yo le decía, ¿no? Esto de que no hacer por el otro, seguir haciendo por ahí en el tiempo, porque lo volvés dependiente. Entonces, hacerla cuando la persona no puede, pero sabiendo que hay que hacerlo de tal manera que después el individuo pueda ser independiente lo más rápido posible, ¿no? Bueno, asunciones científicas o postulados que representan el cómo hacer, es decir, cómo llevar a la práctica esto que piensa Henderson, el cómo hacer del modelo. Entonces, vamos a hablar sobre los metaparadigmas, la persona, el entorno, la salud o el rol de la enfermera que se aceptan como verdades. Entonces, ¿qué dice Henderson? Que la persona es un todo completo con 14 necesidades básicas, es decir, la toma en forma integral. La persona quiere la independencia y se esfuerza por lograrla. Cuando una necesidad no está satisfecha, la persona deja de ser un todo. Henderson plantea también una serie de asunciones filosóficas o valores que representan el por qué hacer del modelo. Son las creencias sobre la naturaleza del ser humano y la meta final de la profesión enfermera desde la perspectiva de su autora.
La enfermera tiene una función propia, dice, aunque comparte actividades con otros profesionales, es decir, que tiene, ella declara, digamos, la especificidad de la práctica enfermera. La sociedad espera un servicio de la enfermera, es decir, la función propia de enfermería, que ningún otro profesional puede darle. Es decir, que también ella remarca la utilidad social que tiene enfermería. Y por último, la autora identifica los elementos fundamentales del modelo que representan el qué hacer, que constituyen el núcleo del modelo y confieren sentido a las intervenciones de las enfermeras que comparten su concepción. Y son el objetivo de los cuidados, que sería ayudar a la persona a satisfacer sus necesidades básicas. Ay, perdón. El usuario del servicio, es decir, la persona, ¿no?, que presenta un déficit real o potencial en la satisfacción de sus necesidades básicas o que, aún sin presentarlo, tiene un potencial que desarrollar y, bueno, hay que acompañarlo para que lo desarrolle. No sé si se entiende esto. No tiene todavía el déficit real o potencial, pero vos ves que no sé, tiene posibilidades, es hipoacúsico y tiene posibilidades de desarrollar o de que le inserten un implante coclear y desarrollar esa área. Entonces, bueno, por ahí hay que orientarlo, hay que desarrollar ese potencial que tiene, si esa posibilidad que tiene para poder llegar a ser una persona, no sé si completa, pero con todas las posibilidades de desarrollo de potencial cumplidas. Después toma el papel de la enfermera, que sería ayudar a la persona a recuperar o mantener su independencia, sería hacer con la persona, desarrollando con ella la fuerza, la voluntad o el conocimiento, o si no se puede hacer con, supliéndola en aquello que no puede realizar por sí misma, que sería el hacer por. El otro punto sería la fuente de dificultad, identificar la fuente de dificultad o área de dependencia de la persona. Y después habría que ver que las consecuencias de la intervención sean la satisfacción de las 14 necesidades básicas a través de la suplencia o de la ayuda. Bueno, ¿cómo son los metaparadigmas en Henderson? A la persona la ve como un todo complejo que presenta 14 necesidades básicas. Cada necesidad tiene dimensiones que abarcan el orden biofisiológico y psicosociocultural. Es decir, que toda persona también entiende ella que tiende hacia la independencia en la satisfacción de sus necesidades básicas y además de alcanzarla. No sé si alguien o alguno de ustedes quiere hacer un ejemplo de una necesidad que abarque el orden biofisiológico y psicosociocultural. A ver, una necesidad de las 14 de Henderson, cualquiera, sobre todo que ejemplifique algo biofisiológico y psicosociocultural. No le estoy pidiendo una fórmula bioquímica, ¿eh? No sé. ¿Qué pasa con esos cerebritos? Yo tengo azúcar. Puede ser A ver. la respiración, por ejemplo.
Y O sea, si yo lo oriento, a ponerle de ver, la parte biológica de respirar normalmente y también desde la parte psicosocial que dificulta la comunicación si está alterado. claro, yo te iba a decir, como que dificulta más hacer un ejemplo en la parte psicosocial, ¿no? Pero bueno, sí, qué sé yo, una persona asmática evidentemente le va a afectar si está en un lugar que hay humo o que socialmente no se respeta por ahí ciertas cuestiones del aire, de la pureza del aire, que hacen que la persona que tenga problemas respiratorios, no pueda. No, un ejemplo más fácil era la alimentación. Yo, Una persona que sufrió PCD y que por ahí está incapacitada en el habla, socialmente se va a sentir restringida. A ver, espérate que voy a cerrar acá porque me hace como un... Decirlo otra vez que yo apago porque me hace como un rebote y no te puedo A ver, escuchar ahí bien. se escucha. Una persona que sufrió una ACV, socialmente se va a ver disminuida en un montón de capacidades. ¿Alguien pudo entender bien lo que dijo Karina? sí, dice un paciente que tuvo una ACV y que tiene todas sus facultades alteradas, digamos, como que necesita de la dependencia de otro. Sí, pues sería una... no sé cuál necesidad ahí o cuál estaría afectada, si sería, no sé qué, la de comunicación o cuál. Yo, el ejemplo que se me había ocurrido era la alimentación porque afecta, digamos, la parte psicobiológica y lo sociocultural, ya sea desde nada, alguien que tenga que hacer, que esté declarado celíaco o diabético, o que, bueno, nada, ya sea la van a alterar lo biológico y lo sociocultural. Karina, Bien, un paciente que está en tratamiento quimioterápico. claro. De neutropenia y de todo eso, empiezan como a restringir actividades que por ahí estaban mirando. Claro. Bueno, ahora las vamos a leer, las 14. Dice, la salud se equipara con la independencia de la persona para satisfacer las 14 necesidades básicas, la satisfacción de estas necesidades de la persona. Y va a requerir de fuerza, voluntad, yo le pondría y conocimiento, ¿sí? Conocimiento seguro. El entorno inicialmente se refiere a él como algo estático, aunque reconoce su influencia positiva o negativa sobre el usuario y recomienda a la enfermera que lo modifique de tal forma que promueva la salud. En escritos más recientes habla de la naturaleza dinámica del entorno y de su impacto sobre el usuario y la familia. Es decir, que cuando ella comienza a desarrollar su teoría, lo concibe como algo estático y después, digamos, en escritos, cuando ha seguido desarrollando, lo ubica más como dinámico, ¿no? Y enfermería la define como el rol de enfermería, ayudar a la persona a recuperar o mantener su independencia, supliéndole en aquello que no puede realizar por sí mismo, y ya sabemos las dos
las dos formas que hace es hacer con o hacer por, ¿no? Y bueno, y acá tenemos las 14, ¿sí? Respirar normalmente, comer y beber adecuadamente, eliminar por todas las vías corporales, moverse y mantener posturas adecuadas, dormir y descansar, escoger ropa adecuada. Esta que vos decías, quizás de la persona con un ACV, podría ser moverse y mantener posturas adecuadas, ¿no? Que después, hasta que recupera todo el movimiento y demás, quizás hay que hacer por, ¿no? O hacer con cuando hay que ayudar a rehabilitar, qué sé yo, un brazo, una pierna, los movimientos del rostro. Se me ocurre que podría ser esa. Y también, por supuesto, que tiene una gran afección psicosocial, porque quizá la persona no quiera salir a la calle y encontrarse con gente si no puede hablar, si no puede tragar bien la saliva, o quizá le dé vergüenza o se sienta mal si lo ven en una silla de rueda o caminando con un trípode o con un carrito. Mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales, adecuando y modificando el ambiente, mantener la higiene corporal y la integridad de la piel. Sabemos que eso por ahí la persona no puede, y eso enfermería, por lo general cuando están internados tenemos que hacer con, ¿sí? Salvo que sea terapia intensiva y que vamos a tener que hacer por. Evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas. Esto iría, ¿se acuerdan con Gordon cuando vimos en salud mental que el uno, el primer patrón alterado es la conciencia que tiene la persona para producir su propia, digamos, autopercepción y capacidad de cuidarse? Eh, y bueno, fíjense que evitar los peligros ambientales y evitar lesionar a otras personas tiene que ver bastante con la salud mental, ¿no? Comunicarse con los demás expresando emociones, necesidades, temores u opiniones también abarca la salud mental. Vivir de acuerdo con las propias creencias y valores también abarca la salud mental y lo espiritual. Ocuparse en algo de tal forma que su labor tenga un sentido de realización personal. Esto también es salud mental. Participar en actividades recreativas también, y aprender, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo normal y a usar los recursos disponibles, creo que es como abarcativo de todo, ¿no? Porque ahí desarrolla toda la potencialidad del ser humano, ¿no? Así que, bueno, bastante, no sé qué piensan ustedes, pero bastante completa Henderson. A ver si les veo la cara ahora, que trabajan con Henderson. Siempre se Han aplica, hecho. siempre se aplica algo de Henderson, profe, siempre. Yo trabajé en la clínica de rehabilitación, así que todo eso que Ajá. nombraron recién me removió mis pasados laborales, donde las personas con ACV o accidente de tránsito, o bueno, muchísimas otras enfermedades de médula que no se podían valer por sí mismos, todo eso se lo hacíamos nosotros, bañarlos, cambiarlos, darles de comer, el kinesiólogo, así que bueno. Claro. Bueno. Y por último tenemos a Benner, ¿sí? Profe, no estamos viendo ella tu presentación, perdón. Sí. ¿Cómo? Que estamos viendo tu presentación. Bueno, ahí voy. A ver, ahí debo haber tocado algo. Me fui. A ver. ¿Ahora?
Ahora sí, profe. Bueno, listo. Debo haber dejar de compartir sin querer. Bueno, entonces por último, vamos a ver Benner. Su lado ella es cuidado, sabiduría clínica y ética, ¿sí? Ella aúna, digamos, estos tres conceptos en la práctica de enfermería. Entonces, ella afirma que el desarrollo del conocimiento en una disciplina práctica consiste en ampliar el conocimiento práctico mediante las investigaciones científicas basadas en la teoría y mediante la exploración de conocimiento práctico existente desarrollado por medio de la experiencia. Y esto, bueno, es algo que voy a tener que hablar con los chicos de Villega ahora que corregí los parciales, y entonces ahora cuando tenga que hacer la devolución, una de las preguntas era, explique por qué ocurre el dilema teórico-práctico en enfermería. Y entonces me ponían que la teoría que aprendían en la universidad no era posible llevarla a la práctica y ese era el dilema. Y después abajo o arriba venía otra pregunta enlazada que decía qué causaba la ausencia de reflexión epistemológica. No se dieron cuenta que justamente no reflexionar sobre hacer una actividad práctica sin sustento teórico, es eso lo que causa un crecimiento invertebrado, porque cada uno lo hace como le parece, como lo aprendió del colega anterior que lo aprendió en la práctica. Y es eso, lo que yo tiene algo que no se condice con la teoría. Bueno, a lo mejor la teoría quedó desfasada y yo tengo que realizar una nueva investigación o desarrollar una nueva teoría sobre la práctica que estoy realizando y hago entonces crecer a la enfermería, pero no seguir repitiendo o haciendo cuestiones prácticas que no tengan fundamento teórico. No es que si yo la teoría que aprendí no me sirve, bueno, habrá que actualizarla, habrá que ver por qué no sirve, habrá que seguir investigando, pero no decir, bueno, sigo haciendo la práctica sin sustento teórico, porque si no, no crecemos como profesión, seguimos siendo un oficio, porque no hay nada que sostenga que yo, y entonces yo voy, estoy en la guardia y recibo quemados, pero yo cuando recibo el quemado, curo la quemadura como me la enseñó, no sé, la enfermera que estaba antes ahí se jubiló. Yo la curo según me lo enseñaron en la universidad y el otro la cura según aprendió no sé, en la escuela de la Cruz Roja. Bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que falta? Y bueno, un protocolo que unifique los criterios de cuidado de quemadura. Bueno, pero digo, eso es la reflexión epistemológica y en eso está el dilema teórico-práctico. Tenemos que unificar la práctica y la teoría. Y si el problema surge de la práctica verdadera, si yo tengo un problema en la práctica, le voy a encontrar, voy a tener que, o sea, me va a salir de querer buscar una solución. Y esa solución, por favor, desarrollemos una teoría para encontrar esa solución, ¿sí? Cuando yo iba a salud mental, había un enfermero que se sentía discriminado, como toda la gente que por ahí mandan a salud mental, que lo mandan por castigo, que los dejan solos, como a 2 cuadras, a 1,5 cuadras, 2 del resto de los servicios, y están solo a la noche, y por ahí el supervisor va y por ahí no va. Bueno, tenía un montón de reclamos y cosas, y qué sé yo. Y entonces él decía, sí, dice, porque vos sabrás, vos sos magíster, qué sé yo, me decía a mí, pero yo te quiero ver acá una noche que esto y que el otro, o cuando ingresan, que están sobreexcitados, porque, bueno, y entonces me dice, porque yo sé cómo sujetarlo, cómo hacerlo sin daño, qué sé yo.
Y cuando van llegando, dice, los nuevos, de a poco, y si se van ganando mi confianza, yo le voy pasando los secretitos de todas esas resoluciones prácticas. Y entonces yo le digo, ¿y por qué no haces un libro? Estaba haciendo, no me acuerdo dónde estaba haciendo la licenciatura, ponerle en Maimónides, qué sé yo, pero bueno, vos vas a ser licenciado, hacé todas estas cosas que vos querés. Hacé protocolos, protocolos en el servicio. Ponele tu firma, tu sello, tu matrícula, lo que quieras, pero desarrollá teoría de ese conocimiento práctico que vos tenés. Dejalo asentado, desarrollá una teoría, porque si no seguimos con la transmisión oral. Pero bueno, digo, ven, esto es como que, nada, lo tengo que hablar con los chicos de primero de filosofía porque no engancharon todavía cómo viene la cosa. Ustedes sí, ¿no es cierto? Sí, digan todos, sí, sí, sí. La fundamentación para todo, profe, claro, claro. Y si no, y si vos decís, bueno, no, esto que me enseñaron no me sirve. Bueno, a ver, ¿por qué no sirve? ¿Qué es lo que hay que mejorar? ¿Qué tenemos que cambiar? Bueno, hagámoslo, hagamos la tesis cuando yo me vaya a recibir de licenciada, hagámoslo en eso, ¿sí? Bueno, perfecto. Bueno, entonces, considera que las enfermeras, bueno, esta es de las mías, no han documentado adecuadamente sus conocimientos clínicos, ¿ves? Es lo que termino de decir, y que la falta de estudio de nuestras prácticas y de las observaciones clínicas hace que las teorías en enfermería carezcan de singularidad y de la riqueza de la práctica clínica experta. ¿No es lo que terminé de decir? Ya te adelantaste, Viste, profe. claro, en un ejemplo, ¿sí? De lo que a mí me pasó, le dije todo lo que está ahí en esa filmina. Bien, entonces, ella divide en principiante avanzada, que es la persona que puede demostrar una actuación aceptable, por lo menos parcialmente, después de haberse enfrentado a un número suficiente de situaciones reales, o después de que un tutor le haya indicado los elementos importantes recurrentes de la situación. En este estadio, la persona posee la experiencia necesaria para dominar algunos aspectos de la situación. Esto sería lo que define ella la principiante avanzada. Después está la categoría competente, dice se caracteriza por una considerable planificación consciente y deliberada que determina los aspectos de las situaciones actuales y futuras que son importantes y cuáles no. ¿Sí? Y esto es crucial en el aprendizaje clínico, ya que en este determina los elementos que merecen mejor atención y cuáles no. Es capaz, digamos, de priorizar adecuadamente si hace un proceso de atención de enfermería. Después tiene la categoría eficiente, la persona percibe la situación como un conjunto en vez de dividirla en aspectos y la actuación se guía por más. En este estadio, la enfermera está más implicada con el paciente y su familia. Después está el nivel experto, que la persona ya no se basa en el principio analítico, en la norma, en la directriz, la máxima, para justificar su comprensión de la situación y llevar a cabo la acción adecuada. Posee un dominio intuitivo de la situación y es capaz de identificar el origen del problema sin perder tiempo en situaciones y diagnósticos alternativos. La enfermera conoce al paciente como persona. Bueno, este es el nivel experto. Sí, yo creo que todos coincidimos que vamos pasando más o menos por todos estos estadios. Y por último, con esto terminamos este Power, los metaparadigmas según Benner. Bueno, enfermería la define como una relación de cuidados, una condición que facilita la conexión y el interés. El cuidado es básico ya que establece la posibilidad de ayudar y de ser ayudado. La enfermería se considera como práctica del cuidado y también de responsabilidad.
abarca el cuidado y el estudio de las experiencias vividas con respeto a la salud, la enfermedad, el malestar y las relaciones, entre otros elementos. Persona. Para Venner, la persona es un ser autointerpretativo. Acuérdense que Venner es la que sostiene, junto con Cuyen, que hay que interpretar las narrativas del paciente. Entonces, la persona, es decir, dice, la persona no viene al mundo predefinida, sino que se va definiendo con las experiencias de vida que le van pasando. Entonces, aspectos de la comprensión con las que la persona debe tratar. El rol de la situación, el rol del cuerpo, el rol de los problemas personales y el rol de la temporalidad. Es decir, cuál es mi rol en la situación que vamos a poner sea una diabetes. ¿Cuál es el rol de mi cuerpo, ¿sí? en esa situación? ¿Qué pasa con mi alimentación? ¿Qué pasa con, no sé, con que se me sube la glucemia, con que se me baja, con que tengo hambre, con que no tengo hambre? ¿Cómo influye esta situación en mis problemas personales? ¿Los aumenta? ¿Soy capaz de manejarlo igual? Y el rol de la temporalidad, es decir, cómo como persona me va a afectar esta situación si soy adolescente, si soy un adulto mayor. Si soy un adulto mayor, ya quizás esté pensando más en que esto me puede acercar a la muerte. Es decir, la temporalidad juega un rol también bastante importante en la persona. Después tenemos salud, la define como lo que puede valorarse, ¿sí? Como un valor, como un bien, mientras que el bienestar es la experiencia humana de la salud o el conjunto, ¿sí? O el conjunto de todo esto. Estar sano y estar enfermo se entienden como diferentes modos de encontrarse en el mundo, ¿sí? De estar en el mundo, decían cuando yo estudiaba en la maestría. Es la manera que encontró de ser y estar en el mundo. Por ahí hay gente que, porque no puede manifestar lo que necesita, digamos, por una cuestión psicológica, se enferma y es la manera, con esa enfermedad, la manera que encuentra de comunicarse con el otro, ¿sí? Sobre todo ustedes piensen en la gente mayor, que por ahí la única manera que encuentra de llamarle la atención a su hijo o a sus nietos para que la vengan a ver y que le den un poco de cariño es decir, no puedo caminar, tengo un dolor de ciática terrible. Quizás tenga, pero quizás sea una cosa mínima. Pero la manera que encuentra en vez de decirle, vení que te necesito y necesito que charlar un rato con vos, darte un beso, abrazarte, la manera que encuentra es esa, ¿no? Y bueno, entonces también acá se juega un poco con la salud psicológica y entonces dicen, ¿no? Estar sano y estar enfermo es una manera también de posicionarse en el mundo. Y el entorno, acá se agrega otra que comparte esta visión, Venner y Rubel utilizan el término situación en lugar de entorno, ya que dice que la situación transmite, que es como más abarcativa, ¿no? Transmite un entorno social con una definición y un significado social. Entonces utilizan los términos fenomenológicos de estar situado y significado de situado, que están definidos por la interacción, la interpretación y el entendimiento de la situación unidos a la persona. Por eso está muy, muy ligada a Venner, ¿sí? Que se acuerdan que decíamos que Venner también decía esto de ser y estar, ¿no? Estar situado como enfermero o cuando estoy y estoy siendo, por eso también Venner está muy cercana a lo que dice Cushing. Bueno,
¿Se entendió? ¿Se entendieron los ejemplos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bueno, entonces ya creo que todos pusieron el presente. Me mandaron los saludos para que yo les mande el libro, así que ahora se los mando. Y bueno, me mandé Junín, de Pergamino no recibí para que les mande el libro. Bueno, chicas, nos vemos. Que tengan una feliz semana esta que es de días feriados. No sé si trabajarán o no. Sí, bueno, que sea leve entonces el trabajo. Yo ayer arranqué 7:30 y terminé a las 11 de la noche. Bastante cansadita. Pero bueno, son días. Si vos me preguntabas ayer si voy a llegar a fin de año, si voy a llegar a jubilarme, te decía que no. Hoy ya que dormí más o menos, digo, bueno, llego. No sé si tanto, pero por lo menos a fin de este año llego. Después el otro veré. Bueno, gente, Chao, Bueno, profe. nos vemos Gracias. entonces la Nos vemos. semana que viene. El martes. Nos Chao, vemos. profe, nos vemos. Chao. Profe, Chao. ¿puedo hacer una Claro. consulta? Chao. Chao, profe. Chao. Ahora copio la presente, así ya lo paso. Cristina,